El proyecto educativo ecuatoriano, una perspectiva crítica, intercultural y decolonial. Hola, mi nombre es Paulina Ramón. Hoy en este podcast abordaré la transformación del proyecto educativo ecuatoriano y cómo las perspectivas críticas, interculturales y decoloniales han influido y siguen influyendo en su diseño y desarrollo. Gracias por acompañarme. Empecemos por abordar el contraste entre colonialidad y decolonialidad, para lo cual Sterman 2020 expresa que la colonialidad refleja la persistencia de las relaciones de dominación, alienación y exclusión inherentes a la historia colonial, aferrándose a la reproducción de esquemas de poder verticales y jerárquicos. La decolonialidad, por su parte, propone una ruptura consciente y transformadora, en búsqueda de la horizontalidad, emancipación y construcción de nuevas formas de conocimiento y convivencia. Como se puede notar, ambas inmersas en prácticas opuestas en relación con el conocimiento, el poder y la identidad cultural. El dominio epistemológico que ha impuesto un sistema de conocimiento donde las formas de saber y las epistemologías de las culturas colonizadas son consideradas inferiores o inválidas. El diseño del currículo en Ecuador ha pasado por 3 reformas ideológicamente significativas, las cuales han plasmado el proceso complejo y evolutivo escolar. La reforma curricular consensuada en 1996, enfocada en mejorar la calidad y abordar factores que impedían el acceso de los estudiantes, tuvo un enfoque integral y holístico, buscando integrar conocimientos académicos, prácticos y valores para formar ciudadanos competentes académicamente, pero también responsables y éticos, según encontramos en la investigación de Morquecho Villalta y Castro Vargas del 2019. Esta reforma fue parte de un esfuerzo por transformar y mejorar el sistema educativo del país, adaptándole a las nuevas realidades y desafíos del contexto global y nacional de la época. 14 años más tarde, resultado de la evaluación de llega la actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica de 2010, en la cual, según Herrera Pavo y Cochancela Patiño en 2020, se centró en principios de pedagogía crítica y transversalidad basados en el buen vivir, incorporando temas como la interculturalidad, ciudadanía democrática, protección del medio ambiente, salud y educación sexual. En la investigación de Chamorro Pinchao, Loor Cedeño y Agreda Gómez en 2021, el buen vivir tuvo una incidencia tan significativa en la educación al promover una visión intercultural, inclusiva y decolonial del conocimiento, reflejada en la búsqueda de una educación que valore la diversidad cultural y lingüística del país, así como en la promoción de una reflexión sobre las estructuras sociales y económicas, exclusivas y desiguales. El buen vivir también ha influido en la promoción de una educación que fomenta el pensamiento complejo, la transdisciplinariedad y una visión holística del ser humano en relación con el entorno. Se aborda la necesidad de descolonizar los paradigmas educativos a través de rupturas epistemológicas que representen un giro en la forma en que entendemos y valoramos el conocimiento. Posteriormente llega el currículo del modelo del sistema educativo intercultural bilingüe, el cual se basa en 2 pilares principales: el currículo nacional y el currículo de educación intercultural bilingüe, que reconoce y valora las especificidades culturales, históricas y territoriales de las 14 nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador, integrando saberes ancestrales de las comunidades indígenas en unidades de aprendizaje, según el Ministerio de Educación en el 2014. Según Loor Cedeño en 2021, la introducción de los currículos nacionales interculturales bilingües marcan un hito histórico. Estos currículos fueron elaborados en lenguas indígenas y se organizaron por dominios de aprendizaje, enfocándose en aplicar conocimientos locales y globales sin subordinar ninguno. Sin embargo, estos esfuerzos no integraron plenamente las visiones afroecuatorianas, limitándose a los pueblos indígenas, lo que refleja una brecha en la inclusión educativa. En la misma dirección llegaría la Reforma Curricular Nacional 2016, promoviendo la interculturalidad. En la misma dirección llegaría la Reforma Curricular Nacional 2016, promoviendo la interculturalidad, justicia social, innovación y solidaridad, buscando formar bachilleres críticos y comprometidos con el desarrollo del país a través del logro del perfil de salida, Ministerio de Educación del 2016. En el mismo año se emitió el acuerdo para implementar la etnoeducación afroecuatoriana, reconociéndola como un proceso educativo, cultural y político que fortalece la identidad afroecuatoriana.
enfoque que busque no solo reconocer la memoria colectiva y la verdadera historia de los afroecuatorianos, sino también promover un proyecto educativo nacional, inclusivo y equitativo, que refleje y valore la diversidad cultural del Ecuador. Buestán y Sibri Bravo en 2022. En 2020, Espinosa Freire y Ley Leiva sostienen que la educación en el Ecuador se enmarca en dos términos fundamentales: interculturalidad y plurinacionalidad. La primera busca reconocer la diversidad étnica, cultural y lingüística como parte fundamental de la identidad nacional, y la segunda significa que el Ecuador no se limita a una sola cultura o identidad dominante, sino que abarca múltiples identidades y cosmovisiones que coexisten y se enriquecen mutuamente. Para Osorio Calvo en 2022, el enfoque de interculturalidad implica un diálogo confrontativo entre diversas matrices culturales. Este diálogo trasciende el mero reconocimiento para incluir la transformación de las relaciones de poder y la estructura misma de la sociedad. Desde la perspectiva indígena, este diálogo abarca formas de vida diversas, incluyendo las no humanas. Este proceso busca valorar los saberes y prácticas ancestrales, reconociendo que la educación intercultural debe partir de los patrones estructurales propios de cada cultura, mientras se desafían y superan los prejuicios de la verdad única occidental. La implementación de la educación intercultural bilingüe fue y sigue siendo un paso importante hacia la inclusión y el respeto de las culturas originarias. A pesar de sus avances, la interculturalidad en Ecuador enfrenta desafíos como la discriminación, la desigualdad socioeconómica y la pérdida de patrimonio cultural, las cuales se aborda cada vez más y se notan en la evolución de las reformas curriculares. Es crucial destacar que el MOSEID no busca homogeneizar los saberes y culturas, sino más bien promover un ambiente educativo donde éstas puedan coexistir y enriquecerse mutuamente. La interculturalidad y la plurinacionalidad implica un diálogo constante entre diferentes culturas y la participación de todos los actores sociales en la construcción de una sociedad más inclusiva y respetuosa. Anteriormente, en 2017, Oviedo destacó la conexión entre la interculturalidad, la plurinacionalidad y la propuesta descolonizadora. Menciona que aunque estos no sean conceptos decolonizadores por sí mismos, sí están relacionados con una visión descolonizadora y decolonial. Se resalta que la interculturalidad como proyecto político y de vida que busca descolonizar el conocimiento al valorar los saberes populares en igualdad medida que el saber occidental. Gaona y Reyes en 2021 también abogan por una transformación hacia una pedagogía más transdisciplinaria y decolonial, para superar los límites tradicionales de las disciplinas académicas y fomentar un enfoque integrador que permita comprender los problemas desde múltiples perspectivas. Por otro lado, la pedagogía decolonial cuestiona y desafía las estructuras epistémicas y educativas impuestas por la modernidad occidental, buscando reconocer los saberes y las experiencias culturales diversas, así como promover una educación más inclusiva y relevante para las realidades contemporáneas. Aunque muchas de estas acciones impactaron en las comunidades indígenas, socavando el precario acceso a la educación en sus idiomas y saberes ancestrales, y contradiciendo los principios constitucionales de pluralismo y equidad cultural, las acciones a través del tiempo muestran avances, pero la implementación efectiva y sostenible de la educación intercultural bilingüe sigue siendo un desafío que requiere un compromiso real con la educación, desde el enfoque decolonial, intercultural y plurinacional, en acciones que incluyan un cambio en el paradigma educativo y un movimiento hacia la reafirmación de identidades culturales y la promoción de la diversidad. Los docentes, en este marco, tienen un rol fundamental en la implementación de estrategias pedagógicas que fomenten el encuentro respetuoso y enriquecedor entre las diferentes culturas presentes en el país. La búsqueda de prácticas educativas culturalmente pertinentes y críticas que cuestionen la supremacía del conocimiento científico positivista, eurocéntrico, patriarcal y colonial, para que emerjan nuevas perspectivas que reconozcan la diversidad de saberes y cosmovisiones enriquecedoras presentes en nuestra sociedad. El logro de estas rupturas ideológicas nos invita a rechazar las jerarquías de conocimiento y a valorar las voces y perspectivas históricamente marginadas, promoviendo así un enfoque más inclusivo, intercultural y descolonizado del saber. Señoras, señores, muchas gracias.